¿Alguna vez has conducido de madrugada, completamente solo, y has sentido que la carretera no es solo asfalto, sino un pasillo hacia lo desconocido? Imagina la escena. Estás tú, el ronroneo monótono del motor y los faros de tu coche cortando apenas unos metros de una oscuridad infinita. El resto del mundo está sumido en un silencio siniestro, un silencio que pesa. Te diré un secreto. No son tus neumáticos los que zumban contra el pavimento. Es el eco de todas las historias, todas las vidas y todas las promesas que murieron justo ahí, en esa misma línea de asfalto. El verdadero terror no necesita aparecer con un golpe seco en tu ventana, le basta con la certeza helada de que alguien o algo te está observando pacientemente desde la negrura que tus luces no pueden alcanzar. Dicen que en ciertos tramos de la ruta el tiempo se pudre, que los relojes se niegan a avanzar y que las sombras de los árboles nunca cambian de lugar, sin importar la hora. Otros aseguran que figuras femeninas, vestidas con un blanco que duele a los ojos, esperan en la cuneta para llamar a los viajeros con una voz suave y rota. Y lo más perturbador no es la leyenda en sí, es que nadie en los pueblos cercanos se atreve a negarlo. Porque todos, absolutamente todos, conocen a alguien que un día desvió su camino sin dar una sola explicación y nunca, jamás, volvió a ser el mismo. Lo que vas a escuchar esta noche no es un simple relato de horror, es un espejo de tus propios miedos más profundos, porque lo sobrenatural se alimenta de lo cotidiano y ese pavor infantil que creías haber enterrado en el patio de tu memoria puede despertar en cualquier curva desierta. Así que quédate. Sube el volumen y escucha con atención, y mientras lo haces, pregúntate, ¿qué harías tú si una carretera vacía empezara a recordarte, kilómetro a kilómetro, todo lo que has intentado olvidar? Mi viaje comenzó con una llamada a las 2 de la madrugada. La voz de mi tía al otro lado sonaba frágil, quebrada por una estática que no era del todo telefónica. David, es tu padre. Tienes que volver a casa. Ya no le queda mucho tiempo. Colgué. El silencio de mi apartamento en la ciudad se sintió de pronto artificial, como el de un plató de televisión. Mi padre. Hacía 5 años que no hablaba con él. Nuestra relación era un campo minado de silencios y reproches, y Alborada, mi pueblo natal, era un fantasma que yo había intentado exorcizar con el ruido y las luces de la metrópolis. Pero la llamada de la sangre es una deuda que no prescribe. A los 20 minutos ya estaba en mi coche, un viejo sedán que olía a café rancio y a decisiones apresuradas. La ciudad se desvaneció en mi espejo retrovisor, sus luces de neón siendo devoradas por una oscuridad cada vez más densa. Frente a mí se extendía la carretera nacional 114, la única arteria que conectaba mi presente con mi pasado. 600 kilómetros de asfalto solitario, de noche y de recuerdos que preferiría no remover. Mientras conducía, la carretera se fue convirtiendo en un espejo de todo lo que no quería pensar. El asfalto tenía un brillo húmedo y siniestro que no venía de la lluvia, sino de algo más viejo, más profundo. Cada kilómetro parecía susurrar relatos de horror que nadie había escrito, pero que todos los que crecimos allí sentíamos en los huesos. El volante de cuero gastado se sentía distinto en mis manos, más pesado, como si una presencia invisible se hubiera sentado en el asiento del copiloto sin hacer el más mínimo ruido. No había tráfico, solo mi coche, la noche y esa hipnótica línea blanca que latía en la oscuridad como el electrocardiograma de un ser sobrenatural. En el retrovisor el mundo que dejaba atrás se veía más pequeño, distorsionado, y aún así me daba más miedo que la negrura infinita que me esperaba adelante. Y lo peor no era el susto de la soledad, era la certeza creciente, irracional y visceral, de que la noche, de alguna manera, sabía mi nombre. Los postes de luz se repetían como oraciones cansadas, iluminando el asfalto a intervalos que parecían cada vez más largos.
El viento que entraba por la ventanilla entreabierta no era fresco, tenía un aliento estéril, como el de un pasillo de hospital a altas horas de la madrugada. La radio, que había estado funcionando perfectamente en la ciudad, ahora chisporroteaba y se cortaba, dejando huecos de silencio puro, donde yo juraría que una presencia invisible respiraba. Fue al pasar el cartel que anunciaba Alborada, 230 km, cuando entré en la zona muerta. Así la llamábamos de niños. Un tramo de 50 kilómetros donde la realidad parecía más delgada. A lo lejos vi las luces de una gasolinera. Un alivio momentáneo. Pero a medida que me acercaba, el alivio se convirtió en inquietud. Era la vieja estación de servicio El Descanso, cerrada desde que yo era un niño. Sin embargo, las luces de neón del cartel parpadeaban con una vida enfermiza y por un instante vi a un hombre de espaldas, con un uniforme antiguo, limpiando uno de los surtidores. Parpadeé y ya no había nadie. Solo el esqueleto oxidado de la estación, gimiendo con el viento. Debo estar más cansado de lo que creo, me dije, pero la excusa sonó hueca. Miré el reloj del coche, marcaba las 3:15 am, seguí conduciendo. La carretera se volvió monótona, cada curva idéntica a la anterior. Unos minutos después, que se sintieron como media hora, volví a ver luces a lo lejos. Era la gasolinera El Descanso otra vez. Imposible. No había desviaciones, no había forma de haber dado la vuelta. El pánico, frío y afilado, me recorrió la espalda. Miré el reloj de nuevo. 3:15 am. No había avanzado un solo minuto. Saqué mi móvil. No tenía señal, pero la hora que marcaba era 3:48 am. El motor de mi coche rugía de forma pareja, como si lo supiera, como si estuviera acostumbrado a transitar por lugares donde el tiempo no pasa, solo espera. El miedo aquí no era el susto repentino de una aparición, era el horror de la eternidad en miniatura, de estar atrapado en un bucle siniestro en medio de la nada. Cada sombra estacionaria se convirtió en una aparición que vigilaba mi desesperación, y sentí que lo sobrenatural sonreía porque sabe que nadie puede escapar de lo que no avanza. Fue en ese tramo atemporal donde los recuerdos de mi padre comenzaron a volver. Imágenes nítidas, como fotografías recién reveladas. Viajes familiares en esta misma carretera, en un coche muy parecido al mío. Yo era un niño, sentado en el asiento trasero, mirando el paisaje pasar. Recordé su silencio. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero en esta carretera su silencio era diferente. Era denso, pesado, lleno de una tensión que yo, como niño, no entendía pero sentía. Y recordé sus desvíos. Había un punto en la carretera, un viejo y retorcido algarrobo que se inclinaba sobre el asfalto como un jorobado que mi padre siempre evitaba. Justo antes de llegar a él, sin decir una sola palabra, giraba bruscamente y tomaba un camino de tierra lleno de baches que rodeaba el árbol, y volvía a conectar con la carretera principal 1 kilómetro más adelante. ¿Por qué vamos por aquí, papá?, le preguntaba yo. Él nunca respondía. Solo apretaba el volante con más fuerza, sus nudillos blancos, y mantenía la vista fija en el camino de tierra. Mi madre, a su lado, miraba por la ventana, fingiendo que no pasaba nada. Pero yo veía su reflejo en el cristal, y sus ojos estaban cerrados con fuerza. Ese desvío sin explicación era uno de los grandes misterios de mi infancia. Yo pensaba que era un capricho, una manía de adulto. Ahora, atrapado en esa misma carretera, empecé a entender. No era capricho, era defensa. El mal no siempre se combate con gritos y armas. A veces la única defensa es una rutina invisible, un desvío silencioso. El terror se escondía en los detalles de esa normalidad forzada. El silencio de mi padre no era para protegerme de la verdad, sino para que la verdad no me viera. Era un pacto tácito, un miedo heredado sin necesidad de explicaciones. Y el verdadero pavor, el que me hizo sudar frío en el asiento del conductor,
fue imaginar qué demonios había visto mi padre en esa curva junto a ese árbol para actuar así durante toda su vida. Cuando finalmente el reloj del coche saltó a las 3:16 am, sentí que el bucle se había roto, pero la atmósfera no mejoró. Al contrario, ahora que el tiempo fluía de nuevo, sentía que algo más había comenzado, la sensación de ser observado. Es como caminar por una calle desierta de noche y sentir pasos detrás de ti. No escuchas nada, pero el aire cambia, se llena de una presencia invisible. La nuca te arde, los hombros se te tensan. El horror psicológico es precisamente ese, tu mente fabricando a su propio perseguidor a partir de la nada. O quizás no de la nada. El espejo retrovisor se convirtió en mi enemigo íntimo. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia él, veía un destello, un reflejo que no reconocía. Un rostro borroso en el asiento trasero, una silueta imposible en la lejanía. Un par de ojos que parecían brillar en la oscuridad justo antes de desaparecer. Parpadeaba y no había nada. Pero la sensación persistía. No necesitaba que se acercaran. El simple hecho de que pudieran existir ya era suficiente. Sin darme cuenta, empecé a bajar la velocidad como si rendirme fuera un instinto. El interior de mi coche, que antes era mi refugio, ahora se sentía más pequeño, claustrofóbico, como una caja de metal cerrada por fuera. La carretera ya no era una ruta hacia un destino, se había convertido en una jaula móvil. El poder de lo invisible es que nunca te permite confirmarlo. Un ruido podría ser el viento o podría ser la respiración siseante de lo sobrenatural. Un parpadeo y lo que creíste ver ya no está. Tu cuerpo, sin embargo, entiende antes que tu razón. Estás siendo vigilado. Ese pavor primario, ese miedo infantil de mirar debajo de la cama, regresó con toda su fuerza. La angustia aquí no era ver, sino no poder dejar de imaginar. Y cuando imaginas, ya le has dado forma y poder al mal que te esperaba. El viejo algarrobo retorcido apareció de repente, saliendo de una curva. El kilómetro 114 lo reconocí al instante. Era el mismo árbol de los desvíos de mi padre, y junto a él, de pie en la cuneta, había una figura. Era ella, la protagonista de todas las historias de mi abuela. Una silueta femenina, vestida con lo que parecía un camisón blanco y antiguo. Su cabello, largo y oscuro, le cubría por completo el rostro. No se movía, no hacía autostop, no corría, solo estaba ahí, con una quietud aterradora que desafiaba la lógica. Mi instinto gritó, una voz primigenia en mi cabeza que ordenaba, ¡acelera! Pero mi pie, traicioneramente, se movió hacia el freno. El coche empezó a reducir la velocidad. El horror no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que prometía si me acercaba. El mal, a veces, se disfraza de fragilidad para atrapar a los fuertes. A medida que me acercaba, los detalles se volvían más nítidos y más horribles. El vestido blanco estaba manchado de tierra en el bajo, como si hubiera estado arrodillada. Su cabello, aunque no llovía, parecía mojado y pegado a su rostro oculto. Pero lo peor de todo, lo que hizo que un grito se me atragantara en la garganta, fueron sus pies. No tocaban el suelo, flotaba a unos centímetros del asfalto, inmóvil, como una aparición colgada de un hilo invisible. Era la señora que no toca el chao, la dama del asfalto, la llorona de la carretera. Tenía 1000 nombres, pero un solo rostro oculto. En ese instante, el recuerdo de mi padre volvió como un relámpago. Su rostro pálido, sus nudillos blancos en el volante, su terror silencioso. Y entendí. Giré el volante con una violencia que hizo chirriar los neumáticos. El coche se salió del asfalto y entró en el viejo camino de tierra, el mismo que mi padre tomaba. La huida fue instintiva, una obediencia ciega a un miedo que había heredado, pero nunca comprendido hasta ese momento. Mientras el coche traqueteaba en el camino irregular, miré por el retrovisor. Ella ya no estaba en la cuneta.
Estaba de pie en medio de la carretera, con la cabeza ligeramente ladeada, como si se preguntara por qué había huido. Y entonces, muy lentamente, empezó a levantar el velo de pelo de su rostro. No quise ver más. Pisé el acelerador a fondo, huyendo no solo de ella, sino del secreto que mi padre se había llevado a la tumba. Llegué a Alborada con las primeras luces del alba. El coche estaba cubierto de polvo y yo temblaba como una hoja. Aparqué frente a la casa de mis padres y me quedé un minuto en silencio, con el motor apagado, escuchando el latido de mi propio corazón. Había sobrevivido. Mi tía me abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados de llorar. «Llegas tarde, David», me dijo en un susurro. «Tu padre se fue hace una hora». Entré en la casa. Mi padre yacía en su cama, en paz, pero en su mesilla de noche había un sobre dirigido a mí. Dentro, una única hoja de periódico amarillenta de 1965. La noticia hablaba de un terrible accidente en el kilómetro 114. Un coche se había salido de la carretera y había chocado contra el viejo algarrobo. La única víctima mortal fue una joven mujer, embarazada, que iba a casarse al día siguiente. Su cuerpo fue encontrado en la cuneta. Su prometido, el conductor, sobrevivió. Era mi abuelo. El horror me golpeó con la fuerza de un impacto físico. La dama del asfalto no era una leyenda anónima. Era mi abuela, la mujer que mi padre nunca conoció. Y esperaba en esa curva no para hacer daño, sino porque su promesa de llegar a Alborada para casarse había quedado rota. Esperaba a que alguien de su sangre la llevara a casa. Mi padre había pasado toda su vida huyendo de ella, protegiéndonos de un dolor y una presencia que no sabía cómo enfrentar. Su silencio no era miedo, era duelo. Esa noche, mientras velábamos a mi padre, miré por la ventana que daba a la carretera, y la vi, de pie, al final de la calle, bajo la luz de una farola. Ya no estaba en el kilómetro 114, me había seguido. O, quizás, al fin había llegado a su destino. Comprendí que la carretera nunca olvida, y que hay promesas que, una vez rotas, no descansan. El terror no había terminado, solo había cambiado de dirección. La dama ya no esperaba en la carretera, ahora me esperaba a mí, ahora te toca a ti. Dime, ¿alguna vez sentiste esa mirada helada en la carretera, ese frío inexplicable que te obligó a acelerar sin motivo aparente? ¿Has escuchado relatos en tu propia familia sobre árboles malditos, mujeres de blanco o rutas donde el tiempo parece no pasar? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada historia, cada testimonio, alimenta este miedo colectivo que nos une en la oscuridad. Atrévete a escribir lo que otros callan. Cuéntame qué rincón de tu ciudad, qué tramo de carretera provoca esa angustia que no puedes explicar. Tu voz puede ser el próximo eco siniestro que alguien recuerde en su propia madrugada solitaria. Y si quieres seguir recorriendo conmigo estas carreteras de terror, no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita. Así estarás aquí, en primera fila, cada vez que un nuevo relato sobrenatural abra la puerta del miedo. Porque lo que has escuchado esta noche no es el final del viaje. Es apenas el comienzo.